Buen día con todos, somos el grupo número 2 conformado por Alex González, Eric Espinosa, Luis Rodríguez, Cristian Romero. A continuación vamos a exponer sobre los límites de diseño y en el proyecto de rediseño vial desde un tramo de la París hasta el redondel del Oso. Es una tabla de contenidos de lo a exponer a continuación. Podemos ver los valores máximos para pendiente, el porcentaje de adelantamiento de la carretera para la velocidad específica y porcentaje aproximado de adelantamiento. En este caso tenemos los límites de diseño y en normativa dependientes son los valores máximos y mínimos permitidos para la inclinación de superficies establecidos por normas técnicas. Su objetivo, garantizar seguridad, funcionalidad, estabilidad y accesibilidad. Y asimismo es fundamental para nuestro diseño. Por un lado definimos un pendiente máximo del 9%, un valor crítico para asegurar que los vehículos puedan ascender sin perder excesiva velocidad. Por otro lado establecimos un pendiente mínimo del 0,5. Este último punto es vital, pues como sabemos, una vía totalmente plana impediría el drenaje correcto del agua, provocando acumulación peligrosas en la calzada. Todos estos datos los hemos sacado de la MTOP. Asimismo, los diseños de pendientes en un perfil longitudinal. Es la verificación del diseño del perfil longitudinal de una vía, enfocada en las pendientes y los PBI, puntos de inflexión vertical. Básicamente, se comprueba que la inclinación de la carretera cumpla con los criterios técnicos y normativos. Asimismo, en la tabla de los puntos de inflexión vertical, observamos que las pendientes de entrada y salida oscilan entre el 5.38 y el 9%. Al realizar el cálculo matemático, determinamos que nuestro gradiente promedio es del 7.076%. Este dato es satisfactorio, ya que coincide con el 7% planteado originalmente en nuestra línea de ceros. Por consiguiente, podemos certificar que el diseño cumple con la norma, dado que ninguna sección supera el límite establecido. Ahora mi compañero detallará el diseño de las curvas verticales. Análisis de curvas verticales. Ahora, primero hay que entender qué tipo de curvas existen. Ahora, existen las curvas verticales convexas y cóncavas. Aquí, como se puede ver a la imagen derecha, el PI vertical siempre apunta hacia arriba cuando son convexas y siempre apunta hacia abajo el PI vertical cuando son cóncavas. Los signos de estas pueden variar, pero no significa obligatoriamente que cuando sea convexa sea positivo al inicio o cuando sea cóncava el inicio sea negativo. Este puede variar, como se muestra acá y acá. Ahora, las curvas verticales están diseñadas con una longitud de curva que nos permita observar a nosotros un objeto que se va acercando y nos permita reaccionar, frenar sin llegar a un siniestro vial. Ahora, la distancia de visibilidad de parada es aquello que mencioné hace un momento, es esa distancia que nos permite observar y reaccionar y frenar. Ahora, esta se calcula con dos ecuaciones, cuando las pendientes son menores a 3, la que se observa acá, y cuando las pendientes son mayores a 4, la que se observa acá, y se ocupan ambas cuando las pendientes están entre 3 y un 4%. Y cuando sucede esto, que están entre ambas pendientes límites, se toma el dp, que es el mayor. Así se puede considerar que se toma el peor caso. Ahora para la tabla 22 se puede observar aquí que son los valores calculados con las ecuaciones anteriores mostradas y se toma el valor de diseño, que son los redondeos a múltiplos de 5, que son aquellos que ya nos permiten después calcular valores más exactos. Ahora, para calcular las longitudes de las curvas, hay dos tipos de curvas, para las convexas y las cóncavas. Ya cambia, varía. La relación entre LV y el KV ya no es la misma. Como se puede observar aquí, la velocidad de 40 tiene un K de 6, que fue ocupado en civil para nuestro proyecto. Y acá la velocidad de 40 tiene un K de 4, que fue ocupado en civil para nuestro proyecto en convexas. Ahora, también acá abajo se encuentran las dos posibles casos. Cuando dp es mayor a LV, se ocupa esta fórmula y tiene que cumplir. Asimismo, cuando dp es menor a LV, se ocupa esta fórmula de acá abajo y tiene que cumplir. En cóncavas es exactamente igual, pero con distintas fórmulas. Ahora, como se puede ver en la gráfica, todas las líneas siguen una propia pendiente y esta pendiente justo, estos valores de aquí están marcados justo para estas ecuaciones de aquí. Pero ¿qué sucede cuando la diferencia de ella es muy pequeña? Aquí existe esta falla de aquí. No es falla, sino que ya no cumple las mismas líneas, ya no las sigue. Porque si se calcula estos valores de acá, nos va a arrojar aquí valores negativos o valores que no son los exactos. Entonces, cuando la diferencia de pendientes es tan pequeña que está aquí, puede indicar que no se ocupa una curva vertical, pero esto en la vida real puede llegar a ser un cambio muy brusco. James Cárdenas, para evitar esto, nos dio la ecuación de 0,6 o la velocidad específica de esa sección, que en este caso sería 40 km por hora. Y en nuestro proyecto, casi todas las, por no decir todas, son de 40 km por hora. Ahora, entonces 0,6 por 40, el LV mínimo es de 24. Y este se corroboró con nuestro proyecto, teniendo longitudes verticales mucho mayores a esta.
Bueno, ahora entraremos en un aspecto crucial para la seguridad, el cual es la visibilidad. Para que nuestra carretera permita maniobras seguras, la normativa establece que en tramos de velocidades de entre 20 y 60 kilómetros, como lo podemos observar aquí en la tabla, al menos debe existir el 20% de la longitud total debe contar con visibilidad de adelantamiento. En nuestro caso, la velocidad específica fue de 40 kilómetros por hora. Además, basándonos en la norma AASHTO para nuestra velocidad específica dicha anteriormente de 40 km por hora, adoptamos una distancia de visibilidad de 140 metros, como se puede observar en la siguiente tabla, la cual la graficamos antes de cada curva para definir los tramos donde es seguro rebasar, o también se lo calculó de otra manera que la voy a explicar a continuación. En ese sentido, realizamos cálculos matemáticos para validar nuestro trazado. Como podemos observar, con una longitud total de 2.360 metros, el mínimo de zona de adelantamiento requerido era de 472 metros. Esto se lo calcula multiplicando la longitud del tramo por el 20% que nos exige la norma. Tras analizar nuestras tangencias para realizar el cálculo de la distancia de adelantamiento que tenemos en nuestra ruta, a dichas tangencias le restamos los 140 metros de seguridad en caso de que quieran adelantar, y obtuvimos una longitud efectiva de adelantamiento de 488 metros aproximadamente, como se puede observar al final de la tabla. Por lo tanto, el diseño supera el mínimo exigido, garantizando que los conductores tengan espacio suficiente para adelantar sin riesgo. Por otro lado, también controlamos la visibilidad de parada para evitar accidentes ante obstáculos inesperados que pueden sugerir en una curva vertical. Para ello, consideramos que la visibilidad del conductor a una altura de 1,08 metros, el cual es un valor de la norma, y un objetivo de 0,60 metros sobre la calzada. En esta gráfica se lo puede observar. Lo que nos da una distancia mínima de parada de 40 metros, como se puede observar aquí en la tabla, para nuestra velocidad. Finalmente, para evitar cambios muy seguidos, respetamos la longitud mínima entre curvas. Según el manual de diseño geométrico, para 40 kilómetros, esa distancia debe ser de al menos 80 metros. El valor que cumplimos rigurosamente en el modelo, como se podrá observar a continuación, que mi compañero irá a mostrar los resultados finales y los resultados en el Civil 3D. Una vez hechos estos cálculos, vamos a ver un poco de los resultados gráficos en nuestro proyecto. Pensemos un poco en el perfil longitudinal, en el cual nosotros intentamos compensar tanto la parte de cortes como de rellenos, lo cual se ve en todo nuestro perfil, y también la inclusión de las curvas, 4 curvas verticales, en este caso preliminares, pues mediante los análisis posteriores, de ser necesario, se puede incluir más. También veamos un poco acerca de la inclusión de las zonas de adelantamiento, en las cuales nosotros contábamos con una distancia de 2.360, calculándole el 20% de que es un valor tomado de tablas, nos da una distancia de estas zonas de adelantamiento de 472 metros para nuestro proyecto, y estas zonas también se pueden ver aquí en todo de manera global, pero también se las puede ver en esta imagen de aquí un poco de manera local. También podemos ver una curva de la parte vertical, en este caso cóncava, y con su distancia de visibilidad que se ve en esta parte de aquí. Vamos a ver un poco también el cumplimiento de las normas, en este caso de las pendientes. Se siguió las normas de la MOB para los valores, por ejemplo, de las curvas cóncavas, que son del valor de 6% como mínimo, de la curva convexa con un valor del 4%, que son de los mínimos, y trabajamos con un valor máximo de estas pendientes del 9%, que se encuentra dentro de la MOB, pero también esto nos recomendó trabajar con este valor. También sacamos la pendiente promedio, que es del 7%, que es un valor que se lo hizo al inicio del proyecto con la línea de ceros, trabajar con esta pendiente. Y acerca de las longitudes, por ejemplo, si aplicamos la ecuación para calcular la longitud mínima de nuestras curvas, que es de 24 metros con la velocidad que tenemos de nuestro proyecto, y en esta tabla podemos ver las longitudes de la curva y vemos que en esta parte también cumplimos. Mostrando, podemos concluir que estamos cumpliendo con la parte de los valores establecidos por las normas, y también se seguirá trabajando en las próximas semanas con más valores y más diseños o más cosas para la inclusión y mejoramiento de nuestro proyecto. Gracias.